Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Exilio argentino en México, 40 años después, el tema de esta noche aquí en Opinión 21, y para discutirlo, para analizarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor José Miguel Candia, quien es sociólogo académico del Centro de Estudios Latinoamericanos de nuestra UNAM. Doctor, bienvenido. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Ella es la maestra Irene Seltzer, quien es periodista, editora de la sección internacional de Milenio Diario. Maestra Irene, bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario. Y él es el doctor Pablo Yankelevich, quien es historiador y académico del Colegio de México. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vemos el siguiente material? La muerte del presidente Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, marcó el inicio de una profunda crisis político-social en Argentina, misma que se agravó a lo largo de la administración de María Estela Martínez. El miércoles 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado puso fin al gobierno de la viuda y sucesora de Perón. Entonces se estableció una junta militar que puso como presidente a Jorge Rafael Videla, quien encabezó una dictadura descrita como de terrorismo de Estado. Entre 1976 y 1983 se calcula que el proceso de reorganización nacional pudo haber hecho desaparecer hasta a 30,000 personas. Las persecuciones a pensadores, activistas, académicos, políticos, sindicalistas, artistas e integrantes de movimientos de izquierda obligaron a muchos de ellos a buscar un destino donde protegerse. Desde 1974, México recibió a miles de argentinos, quienes encontraron en nuestro país no solo un refugio, sino también una nueva patria. Doctor Candia, quisiera comenzar esta conversación intentando mirar atrás 40 años. ¿Quién era José Miguel Candia entonces y cómo recuerda el entorno y la situación que le rodeaba? Es una historia de vida, Alejandro, que me pides, pero mira, rápidamente para respetar los espacios de los compañeros también. Mira, mucho más joven que ahora, con cabello, todas esas historias que nos cuesta asumir, pero la realidad está aquí presente. El exilio sudamericano, y en particular cuando llegamos nosotros a fines de los 70, mediados de los 70, por las condiciones políticas que había allá en Sudamérica, era un exilio todavía impetuoso, joven y maduro políticamente, diría yo, porque por edad, por formación profesional y por experiencia política tendíamos a ver el mundo así un poco de manera bipolar, no en el sentido clínico de la palabra, sí en el sentido político-sociológico, ¿no? Y de pronto, bueno, de aquel mundo de blanco y negro y eso, a entender México primero, ya es todo un desafío, y a leer el resto del continente ahora desde aquí, desde el norte. Entonces, no solo la geografía, digamos, ¿no? Mirar el país desde aquí, mirar el resto de los países desde aquí, es distinto que mirarlo desde el sur, como hacíamos antes. Y de pronto tener muy cerca, por el lado del conocimiento, pero también como una cuestión vivencial. El tema centroamericano, por ejemplo, siempre ha sido una cosa un poco confusa para nosotros, un mundo revuelto, violento, etcétera, pero más o menos distante y seguido por la prensa con relativo interés de parte nuestra. De pronto eso estaba aquí al lado. Y la gran incógnita que representa México por historia propia, por su sistema político y por algunas cosas que seguramente vamos a ir charlando a medida que también intervengan los compañeros. En lo personal, bueno, se madura y se aprende, y llegué con alguna inexperiencia que la fui superando aquí con la solidaridad del pueblo mexicano, que me recibió con los brazos abiertos, y es algo que no se olvida y se agradece para siempre, y también un poco por la gente que me ayudó después cuando ingresé en el mundo académico. Es una etapa inolvidable para todos. Doctor, ¿cómo la recuerda usted? Mira, mi experiencia es de alguna manera particular porque yo llego cuando tengo 19 años a México y llego sin familia, llego yo solo. De tal manera que mi experiencia es una experiencia universitaria, fundamentalmente entro a estudiar a la universidad y mis redes o mis vínculos fundamentalmente fueron con mexicanos.
Mis redes de sociabilidad primaria en mis primeros años en México fueron y siguen siendo mis amigos mexicanos. Y de eso va a ser muy pronto 40 años. Irene, en tu caso. Bueno, yo llegué también de 18 años, casi de 19, con mi hermana Gabriela, que tenía 15, veníamos de Buenos Aires. Mi padre, el periodista Gregorio Seltzer, y mi mamá Marta Ventura habían salido desde junio. En marzo había sido el golpe, o salían o los mataban, la AAA. Gabriel y yo no queríamos salir. Yo dije, yo me quedo, me hago cargo de mi hermana. Mi hermana mayor, Claudia, ya estaba casada y estaba fuera, digamos, del ámbito familiar, y 6 meses después la situación era insostenible. En la casa nuestra en Buenos Aires estaba la biblioteca de mi padre de 14.000 libros, había amenazas todos los días por teléfono de los paramilitares argentinos, y un 24 de diciembre, por cierto, del 76, ya hizo 40 años, vinimos en un avión, mi hermana Gabriela, mi perra pastor alemán, y bueno, jamás pensábamos que podíamos dejar nuestro país, pero yo realmente creo que me integré muy rápido. Mi padre de inmediato, al día siguiente ya estaba escribiendo, tenía una invitación de la universidad, de la UNAM, donde fue profesor los últimos 14 años de su vida aquí. Hace unas semanas se cumplieron 25 años de su fallecimiento aquí en México. Y yo estudiaba filosofía y letras, tenía una militancia política muy breve, pero la tenía, y yo realmente no me costó tanto la integración, porque era muy crítica yo de la sociedad argentina, una sociedad muy sectaria, muy clasista, muy elitista, muy racista, y entonces para mí no fue tan desagradable el exilio, aunque hayamos salido en un avión comercial. Traté muy rápido, no sé por qué, de integrarme a México, y de alguna manera lo que dice Pablo, la mayoría de mis amigos hoy por hoy, al cabo de 40 años, aunque me fui 10 a Nicaragua y regresé, la mayoría de mis amigos son mexicanos. Doctor Candia, Irene ha tocado un punto muy importante, que es desde luego el golpe de Estado, 24 de marzo de 1976. Sin embargo, desde ya hacía un par de años, quizás inclusive podríamos ubicar la muerte de Perón, el clima en Argentina ya venía sufriendo una descomposición importante, que es justo también la que motiva una primera migración en 1974, ¿no? De lo que estás precisando es exacto. El exilio en sentido estricto arranca un poco antes del golpe de Estado, arranca más o menos después de la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, poco después, y 1975, el año previo al golpe, es de un deterioro institucional creciente. Y ahora, lo que sigue después del 24 de marzo del 76 sí es cualitativamente distinto. Lo que fue una probada del terrorismo de Estado a través de organismos paraestatales en el año previo, que todavía era un gobierno constitucional ya en decadencia absoluta, después del 24 de marzo del 76 es una avalancha represiva a través de las instituciones públicas, las corporaciones de seguridad y las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué México, doctor Yankelevich? ¿Por qué la elección de México? Eso es una estupenda pregunta, porque si uno observa un poquito las redes migratorias argentinas, México nunca estuvo en el horizonte de esas redes. Argentina, como sabes, es un país que en buena medida está constituido por flujos migratorios, pero a partir de los años 50 por emigración, una fuerte migración argentina al exterior por razones políticas, profesionales, etc. Y México nunca fue un lugar que atrajo los flujos que luego atrajo a partir del exilio. Yo creo que eso tiene fundamentalmente que ver con el México de 1974-75, con la política de asilo que encabezaron las administraciones de Luis Echeverría y del presidente López Portillo. Tuvo que ver con algo previo, que en América del Sur fue sumamente impactante, que es el golpe en Chile y el comportamiento que México tuvo frente a los chilenos.
Y tuvo que ver con una primera experiencia que recién referían de asilo político en los años 74 y 75. Ahí eran las muestras más evidentes de la solidaridad mexicana. Los que se asilan en México fundamentalmente es gente vinculada a un gobierno, que fue el gobierno del presidente Héctor J. Cámpora. Eran exfuncionarios de ese gobierno, entre otros el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Rodolfo Puigros. Eran personajes públicos importantes a los cuales este gobierno les daba protección. De tal manera de que el saberlos en México a esta gente y entre otros saber en México al expresidente Cámpora convierte a México en un lugar en donde la gente comienza a advertir que hay posibilidades de trasladarse, de conseguir protección y de luego efectivamente de conseguir inserciones laborales. Pero para que le pongamos números al asunto, para que te des una idea de lo que estamos hablando. Hasta 1974 en México, la comunidad argentina en México no llegaba a 1.500 personas. ¿Sí? En 1985 esa comunidad se multiplica hasta llegar a la cifra son cifras censales, no está lo ilegal, aproximadamente unas 8.500 personas. ¿Sí? Se multiplica por 7, por 8. Es decir, la comunidad, de hecho, la actual comunidad argentina reconoce su origen en la experiencia exiliar. En términos cuantitativos es muy importante. Irene, nos están marcando un corte, pero no quisiera dejar de preguntarte esto antes. Estas figuras que ha mencionado Pablo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, ¿no son precisamente para los mexicanos los símbolos máximos de democracia, de libertad? ¿Cómo los miran ustedes? ¿Respondo ahora? Sí, por favor. Bueno, yo llegué con Ordaz, no llegué con Echeverría, de la Madrid. Bueno, yo recuerdo muy rápidamente cuando a veces digo, bueno, ¿cómo ha evolucionado México? Recuerdo 4 elementos cuando llegué en el 76-77. En los discursos oficiales, el crecimiento del PIB, la preocupación porque en cada discurso anual del Estado de la Nación, el PIB no crecía más del 2.2% anual. El drama de que la selección de fútbol no pasaba a cuartos de final, la decepción porque la delegación olímpica nunca sacaba más de 5 o 6 medallas, y el rezago educativo y la pobreza en 3 estados claves, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Y 40 años después? Cuando el secretario Chong dijo el otro día que el problema de Oaxaca tenía 40 años, dije, tiene razón. Lamentablemente tiene razón. Pues debemos de hacer un corte, lo invitamos a sumarse a esta conversación, ya lo sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales utilizando el hashtag Opinión21 a través de la cuenta @capital_21. También lo invitamos a utilizar nuestra línea telefónica. Queremos saber qué tiene usted por opinar. Volvemos.